Buenas tardes, neños y neñes. Otra semana más estamos con vosotros na tele de los escolinos y comenzamos, como siempre, con la sección de les nuestras noticias. Hoy tenemos con nosotros a Diego y Deva, que nos falarán sobre cómo trabajar menos horas para lograr la felicidad. Escucháis oyertes porque vos va a prestar en forma. Buenas tardes, neños, neñas, pás, abuelos y todos los que nos ven. Hoy venimos, Diego y Deva, cargados de noticias pero que muy interesantes. Y vamos a falar con Bundos y Come sobre el traballo. Pues non sei se aburriremos a la xente. Non, a la escontra. Todo el mundo va a ponerse gallolero con esta noticia. Agora estaréis preguntándovos cómo puede ser eso. Muy fácil. La xente piensa que é máis difícil compaxinar el traballo con la familia en el mundo de anguaño. Cada día trabállase más. Somos más ricos, pero eso sí, menos felices. Ah, rapaz, tú sí que cada día estás más ayuriado. Al principio comentaba que ya era normal después de tantos meses de vacaciones, pero ahora doyme cuenta de que no estás muy centrado. Asina que la noticia tan maravillosa era que cada día somos menos felices porque trabajamos más. Eso se lo yo per bien. Cuando comencipiábamos nel colexio, pasábamos lo de mieu, xugábamos, echábamos de algún candarín e contábennos dellos cuentos tan prestosos. Pero agora, sin embargo, como nos manden tantos deberes, é necesario soltar de algún cuento para explicar por que da cuando non estudiamos e... Que non, que como sempre estás esbarriando. La buena noticia é que vamos traballar menos horas, eso sí, más años. Pues non sei que é mellor. A mí, con esto tanto traballar, va dar un carosi. ¿Un carosi? ¿Pero qué demonios é eso? Tú eches la lengua para hacer y pruyes el sangre a la gente. La que te va a dar con la puerta en los hocicos va a ser la profesora de lengua cuando te vea inventando palabras. Mira, guapina, estás dejándome en vaso. Y yo que pensaba que eres. No sé cómo pude venir contigo. Deséame engañar a lo bobo. A ti lo que te gusta es dar la nota y no escuchar. Si ya eres un poco más, sabrías que el carosi significa muerte por exceso de trabajo y que antes era exclusivo de Japón, pero ahora los síntomas extendieronse a China. Si lo padeces, puede entrarte cáncer y problemas mentales. En las grandes ciudades de China, más del 7% de los trabajadores tienen peor salud de la que tendría que tener debido a tanto trabajo. Ah, sí, y es verdad que nos dijeron que en China están avezados a trabajar más de 14 horas diarias y 6 días a la semana. Tienen miedo a acabar en el paro y es normal que solamente tengan una semana de vacaciones. Espero que este virus no llegue a España. Pues esto es un aviso para los míos pas y maestros. Estoy a punto de que me dé ese carosi. Por este motivo, sería necesario que en los próximos 7 meses no vaya a la escuela. Ya es necesario de fecho. Non é que non la malle por falta ganas ou porque non quera traballar. Non, é unha medida de fuerza maior. Más gorda no entra en prau. Sin tú no la das con queso a nadie. Si tú eres a más que más te les pestañes na tu vida. Anda, deja de sacar la culebra del mato, que per momento la única enfermedad que tienes es el vacío de ideas. Pero anda, voy a ayudarte. Si quieres saber el futuro, podrás saberlo con un espejo. Asena que soy yo la que está como una tella y tú el centrado. ¿Quieres darme un espejo como el de Blancanieves y los 7 enaninos, al que la maldadosa reina entrugaba cada día quién era la más guapa del reino? Como veis, neños y neñas, el que no tiene dos dedos de frente y el mi amiguín. Pero bien, dame pena de él. Perdió el juicio, perdí un torniello. Non perdí nada. Un grupo de expertos de la Universidad de California en San Diego desendolcaron un espejo en el que podremos saber el futuro del rostro. Saber si abusaste de las drogas, el tabaco, la alimentación basura. Y el llamado espejo meloso y costará unos $20,000. Los primeros en probarlo serán los adolescentes con sobrepeso. La idea es prevenir que engorden. Sí, de eso sé un montón. Al parecer, ponente muchas cámaras en casa, como una especie de gran hermano, y van a controlarte el número de veces que visites la nevera, el tiempo que te pases tirado en el sofá y otros datos sobre ejercicios y el estilo vida. Con esta información puedes saber cómo va a ser en el futuro. ¡Vaya espabilados que son! Y además, el espejo también recopilará cuántas veces estás tirado pámpana para arriba y pámpana para abajo tomando el sol.
Además, también podrán saber si abusaste de las drogas, el tabaco, la alimentación basura. Dellos voluntarios que se sometieron a las pruebas quedaron plasmados de fecho cuando vieron cómo les oscares engordaban o se deformaban. Así que muchos cuidaron de camudar su estilo de vida. Lo que no sé es si lograrían superar la depresión de verse tan horribles. Pues superar la depresión es clave para poder vivir a gusto. ¿A que no sabes quién tiene los fíos más felices? Non, ¿quién o? Las madres felices. De acuerdo con un estudio fecho en la Universidad de Columbia y por el Instituto Psiquiátrico de Nueva York, los niños pueden tener problemas mentales y problemas de ansiedad y problemas psicológicos si les más están deprimidos. Un tratamiento médico a tiempo para las madres que puedan echar un hábito a los niños en este mundo que ya vienen guedellao. Asina que, mamá, ya sabes que estoy muy atrista ya por el castigo que me pusiste. Non ve la tele por suspender mates. Sería necesario que te sometieses a un tratamiento para recuperarme. Ah, y que me deses ver la tele, por lo menos la tele de los escolinos, que hay un programa en forma prestoso para los niños asturianos. Y con esta recomendación que tenéis que seguir de punta a cabo, despedímonos güey hasta el miércoles que viene, que vendremos con más noticias. Un beso y tallueu. Tiene ellos puertos para el transporte de mercancías. ¿Cómo se llama el más importante? El puerto del Musel. En Xixón está el puerto del Musel. El del Musel. El del Musel. El Musel, ese es él. El Musel. En Xixón hay un parque que tiene nombre de reina. Viven muchos animales. Coríos, esguiles, pites. ¿Cómo se llama? El Parque Isabel la Católica. El Parque Isabel la Católica, el Lleu del Malinón. El Parque de Isabel la Católica. El Parque Isabel la Católica. Oye, en el que disfrutamos muchísimo y los críos nos llevamos allí mucho. El Parque Isabel la Católica. Sí, en el colegio todos los años se va a ver la flora y la fauna y todo el entorno, sí. ¿Qué hay el Piles? El Piles es un río. El Piles pues es un río que pasa desde el Pico Fario, atravesando todo Xixón y desemboca en la playa de San Llorenzo. El río más conocido de Xixón. El río que desemboca en la playa. Pues nada, un río que recorre el concejo de Gijón, que recoge también agua de otros afluentes de esta zona y que desemboca en la playa de San Lorenzo. Y ahora allí cerca también hay un colegio y un instituto con el mismo nombre, pero bueno. ¿Cómo es el escudo de Xixón? Pelayo con la Cruz de la Victoria y una espada y demás, y es rosa y blanca. Y es la estatua de Pelayo con la mano levantada con una cruz de la Victoria y una espada. Tiene a Pelayo, en una mano lleva la Cruz de la Victoria, en otra una espada y arriba tiene una corona. Ah, Toño, Pelayo ahí levantando algo. Bueno, pues tiene la estatua de Pelayo y yo pienso que lleva como una cruz, sí, la Cruz de la Victoria en una de las manos y en la otra yo creo que una espada o algo así. Y bueno, ese es el escudo. Me parece que lo tenemos por aquí cerca en alguna placa. Y iremos de nuevo a la Escuela Jacinto Benavente para saber más cosas sobre el Concello de Xixón. Hay que reconocer que les preguntes iren de haberes fáciles, por lo que nadie tuvo problemas para responderles, por lo menos les 3 primeros. Con toda seguranza, vosotros, aunque no fuerais de Xixón, también les sabríais. El puerto más importante de Xixón y el Musel. El parque que tiene nombre de reina y en el que podemos atopar muchos animalinos, desde coríos, esquiles, garces, cisnes, torgues hasta pites, llámase el Parque Isabel la Católica. Y el Piles y un río del Concello asturiano de Xixón que está formado por la asunción de unas villas de regatos, entre ellos el Viñao y el Peñafrancia, que desemboca en el mar Cantábrico por la playa San Llorenzo. Na cuarta entruga, la mayoría acordábase de que en el escudo de Xixón está Pelayo con la Cruz de la Victoria. También dijeron de algo sobre el escudo y la espada. Pues sí, el escudo de Xixón es blanco y colorado. Aparece la figura de Pelayo con la Cruz de la Victoria en la mano izquierda y con una espada en la derecha. Además, en riba de él tiene una corona. Después de la sección de entrugues, vamos de arreo a escuchar una pieza musical interpretada por la banda de gaites infantil Vetusta Dubieo.
E a lo cabero falaremos con Carlos Alba, máis conocido por cellero monologuista. Naguamos porque vos presten todas estas propuestas que vos traemos. Estamos aquí de nuevo en el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Ubieu y tenemos con nos a Carlos Alba, cuentacuentos, monologuista, actor y periodista. Pero para entrevistarlo tengo aquí a dos periodistas casi, dos niños de la escuela San Pedro de los Arcos, Olaya y Javier. Yo creo que van a tomar los nenos, vamos a tomar. Carlos, tú ahora ya es Carlos, no ya es cellero, porque cuando ya es cellero transformas un poquitín. ¿Cuál es la primera entruga, Olaya? ¿Por qué existe de nombre artístico cellero? Sobremanera porque ya el mote de la mi familia. Entonces, como el monólogo y un género muy ligado a lo popular,
y ese y el nombre de la mi familia de la aldea, Cellero, pues decidí escoger ese mote. O sea, que lle familiar, no lle que lo hayas inventado, sino que dijiste familiar, de un sí. bisabuelo, de... Sí, y en concreto ya fui para atrás y acordéme de un bisabuelo mío que fue el cellero más sonado que hubo. Y era así, él muy célebre. Sí, y era célebre. Como el cellero que tú representes, casi. Sí, este en concreto ya era célebre y un poco por lo malo, ¿no? ¿Por lo malo? A veces parece que siendo malo se lle más célebre, ¿no? Pero bueno, por lo malo y por lo simpático, ¿no? Y por lo simpático es diferente, quizás, en algunos cosines. Javier, la segunda, acuérdate. ¿Qué es eso de monologuismo cómico asturiano? Pues de un género teatral, entonces monologuismo quiere decir pues falar solo. Cómico, que lle de risa, ¿no? Y asturiano, pues que lle propio de Asturias y que se fa en asturiano, ¿no? Entonces, pues lle un paisano que sal, alguien que sal disfrazado de paisano y de un personaje, y entonces cuenta historias de risa. Y la gente suele rirse bastante, ¿no? Si la gente no se ríe, pues malo. Mal asunto, Carlos, Sí. pero tú estás innovándolo, hay gente que está innovándolo un poco este tema, y estáis, bueno, claro, en antes eran temas rurales, tradicionales, sin embargo ahora estáis, bueno, pues tocando temas más actuales, como Alonso, como cualquiera, bueno, pues de cosas, de historias que son de ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, antes el monólogo falaba de la realidad de la xente y la mayoría de la xente, pues a su realidad ya era la realidad, la que conocemos como la realidad tradicional asturiana, ¿no? de la casería y de las cosas que ellos pasaban cuando viven venir a Uvieu y de cosas así, ¿no? Y ahora eso, aunque no, sin quitar valor a esa parte, pues intentamos que refleje lo que ya es la vida de la xente de agora, ¿no? Si antes la mayoría de la población vivía del campo y ahora no ya así, pues ahora tratase de despellar un poco cómo vive la xente. Para traer un poco a la gente, a los mozos. Sí. Hola, Ian. ¿Qué te gusta más, contar cuentos pa neños o hacer monólogos? Pues a mí Sí, a mí me presten las dos cosas, ¿no? No sabría decirte... No quiere quedar mal, ¿eh? Sí, hombre, sí te puedo decir que cuando faigo monólogos para adultos, muchas veces hay nenos, ¿no? Y los niños pues pasanlo tan bien como los adultos. A veces pasanlo muy bien porque claro, están viendo algo que lleva adultos y de vez en cuando suelto algo que lleva adultos, entonces están los niños ahí pues diciendo mira qué bien, y viceversa. A veces cuando cuento para niños pues están los mayores disfrutando porque muchas veces cuento cuentos de los que se contaban antes, que antes nos contaban nuestros abuelos y que ahora están deseándose un poco de contar, y eso también presta a la gente mayor. Javier, ¿de dónde saques los temas para estas actuaciones? Pues para las actuaciones para adultos saco los temas de cualquier llau, de cualquier cosa que me cuente un paisano, cualquier cosa que yo sienta en el chigre, del periódico, de la realidad. Y después esa realidad, pues para que faiga risa, pues hay que ser un poco creativos, sí. ¿no? Pero también a veces empleas textos literarios, no solamente lo que ves, sino textos literarios de otros monologuistas, ¿no? Sí, sobre todo los monólogos clásicos que también me gustan mucho, y bueno, monólogos fechos durante el siglo XX por autores de hoy también, y sí, eso también me presta, no solo escribir los propios. Hola, ya. Y he cansado falar en sin parar a lo largo de una hora tú solo. Claro, porque de tus actuaciones yo viste va poco en Filarmónica y era una hora. Estabas bebiendo y la gente entrugábase. Oye, este rapaz bebe de verdad alcohol, porque ¿cómo aguanta? Hombre, lo de la botelluca al llau sirve, sirve cuando faigo cellero mama una botella de vino por actuación, ¿no? Pero vino no. Bueno, eso no lo puedo decir. No lo puedes decir, quedas no lo puedo así decir, eso puedo decirlo en privado, pero así que lo sienta todo el mundo. Bueno, la gente quedaba ahí así. Claro, que quede con la duda. Porque una de las características de mi bisabuelo ya era que bebía bastante, ¿no? Yeah. Entonces, como el beber muchas veces ayudaba a relacionarse y a contar historias, pues eso yo lo que intento. Entonces sirve, ¿no? Cada vez que faigo una pausa, y bueno, cuando bebo agua también sirve. Lo que pasa que ahí, para encima la gente ríese más porque bebe beber vino al bien. O sea, que hay una manera de poder aguantar esa hora un poco, pues claro, para la voz y para todo, bebiendo. Bien, aparte que hay bien al personaje, bien al actor también, para remollar el garguelo un poco. Javier. ¿Crees que
A ver, ¿crees que ser monologuista? ¿Crees que ser monologuista puede ser una profesión de futuro? Sí, porque Javier está pensando ya en ello, de futuro, está pensando en ello, ¿A que sí? Oye, pues mira, eso de vivir del cuento gusta a todo el mundo, ¿a que sí, Olaya, Sí. Y encima de hacer risa, ¿no? Claro, la gente aplaude de todas esas cosas. Yo pienso que sí, puede ser una profesión de futuro, lo que pasa que si se trabaja por ella, ¿no? Ahora sería el momento de, por ejemplo, en las escuelas, hacer cursos y que los nenos, eso fue una tradición de siempre, ¿no? Que los niños empezaban a hacer monólogos y bueno, el que gustaba siempre desde pequeño iba haciéndolos. Entonces si se recuperara eso, pero dando clases y después también siguiendo con los Así que hay que decirlo a las familias, hay que decirlo a los maestros, hay que decirlo que se potencie algo nuestro que son los monólogos. Sí. Que hay poca sensibilidad y esto, pues ahí tiene que haber una cantera de niños como ellos, ¿no? Que entamen y que... Incluso los escritores intentar hacer un repertorio de monólogos para niños. Yo soy algo que estoy intentando, pero ya es muy difícil, quiero decir, para alguien que está actuando como yo, que está escribiendo para mayores y tal, pero bueno, los que están más especializados en escribir para niños sería muy buena idea. Pues hay que apuntar esa idea para todos los escritores de nenos, para todos los escritores de infantil, de que, bueno, pues comience una línea que lleve monólogos para niños. ¿Quién iba ahora? ¿Tú o Laia? Sí. Y es muy distinto contar cuentos que decir monólogos. ¿Y es muy distinto? Sí, la diferencia más importante es que para hacer monólogos tienes que tener siempre un personaje. Tienes de partir de un personaje que non es tú. Y para contar cuentos, puedes hacerlo con un personaje, pero también puedes hacerlo de una manera más natural. Entonces el monólogo parece más al teatro y el contar cuentos es un poco más natural. Javier, ya la última porque después queremos que cuentes un cuentín, así que rápido, ¿cuál era? ¿Soñabas de pequeño poder vivir contando cuentos o monólogos? Pues no me lo imaginaba porque yo empecé a contar cuentos y a hacer monólogos estando ya en la universidad y estudiando para periodista, que ya era a mí lo que me prestaba de niño, pero después probé lo del teatro y los cuentos y bueno, lo de periodista quedó ahí, me ayuda la experiencia de periodista para escribir los guiones. Pero vamos, no soñaba yo con que me iba a dedicar a esto. Bueno, vamos a despedirnos, pero vamos a despedirnos diciéndovos que para el miércoles que viene tenéis la cita con la tele de los escolinos, pero acabamos con un cuentín no de cellero, sino de Pin. ¿No es eso? Sí, este es un Pinín, pues un personaje parecido a mí que cuenta algo de lo que pasó a él de neno. Cuando seguro que algunos de vosotros veranasteis en León, ¿no? Antes se veraneaba muchísimo en León, entonces esto es una cosa que pasó a Pinín cuando estaba en León con los sus primos. Pues a ver, cuéntanoslo, venga, rápido, tenemos 2 minutinos. A ver. Bueno, dice así la historia. Cuando yo era pequeño, veraneábamos en León. Enfilábamos pel puerto diendo a la gueta del sol toda la familia, mios pás, mis primos, mios güelos y yo. Peles noches los mayores baraxaben nel salón, mientras tanto que los nenos díbemos todos pa'l cuartón y xugar con nuestras cartes al policía y lladrón. Cuando d'alguien por 3 veces perdían aquel xuego, había que facer algo. Una prueba, un sufrimiento, una faena, algo que ficiera risa a los otros nenos. Asina que aquella noche tocó a Tinín perder. Punxímonos a mentar qué podíamos facer. Dai a goler un zapato o camisa muy sudá, ya lo teníamos fecho y non nos prestaba nada. Mandarlo hacia el salón, a provocar los mayores insultando y osglayando y diciendo payabrotes, y era da que peligroso para les nuestras intenciones porque nos podían mandar pa la cama por faltones. Además que Tinín d'aquella era un guaje repelente, que con su cara buenín facía caía bien a la xente, tenía enchufe con la abuela, con el güelo y con tío Vicente. Pues neste estábamos permurnios por non poder atopar napa al castigo Tinín, cuando yo sentí rucar y engarrarse les mios triples y glayellos. ¡Aguardar! Que estoy sintiendo en bandullo lo que nos puede salvar. Dixe y Tinín, güelo. Él sabía ya lo que tocaba hacer. Punxo la ñapla detrás,
del mío culo. Yo emburrié y sintióse un ruido. ¡Ras! Bueno, todos nos rimos en forma con el asunto del miopeu, pero a los 4 segundos estábamos tirados pel suelo aporreando les baldoses con les manes y los dedos. Y que Tinín, que de mano sonría como si nada, salió y sangra borbollones de sópitu pelañapla. Marchó escopetado al salón, todo manchurriado el pijama, mientras que los dos primos reíamos nos asgalla. Tinín entró pa'l salón y entrugaron y ¿qué pasa? Él contestó que Pinín tiróme un peu a la cara. Total, que bien pronto esa noche mandaronme pa la cama. A mí llamaronme Gochu y dieronme una camada. Y el caso que dende entos tengo el butiello asustado. No me tiro agora un peu ni aunque te ha reventado. Tengo unos retortillones que me dejen permayao. Fíceme vegetariano, pero aunque xinte el pastiao, el peu a que la Tinín dexóme traumatizao. ¿Qué razón tiene el refrán que en Castilla aprendí por andar faciendo el gochu una noche con Tinín? El refrán que dice así: quien pee mucho y mexa claro, non precisa ciruxano.